revisar la unión entre lo que es el sistema inmune en el proceso de regeneración y o reparación tisular, y cómo la modulación de ese sistema es fundamental para que este proceso se pueda dar. Pero adicional a eso, esta modulación fina que ocurre también va a permitir, en el caso de medicina regenerativa, poder, digamos, apuntar a ciertas estrategias que favorezcan los resultados cuando utilizamos esta tecnología para el tratamiento de ciertas patologías. Como todos sabemos, entonces, lo que es el sistema inmune innato y adaptativo van a constituir los pilares fundamentales que tiene nuestro organismo para afrontar cualquier tipo de lesión o daño tisular. Lo primero que va a ocurrir, y esto ustedes ya lo deben manejar, es la activación de ese sistema inmune innato, que sería, digamos, el primer mecanismo de defensa contra patógenos o lesiones que ocurren en nuestro organismo, y que va a desencadenar entonces el inicio de lo que sería una etapa de inflamación aguda, que, como veremos, es fundamental para que este proceso pueda ocurrir, pero que, si no está bien controlada, va a inducir problemas a este nivel. Este proceso de inflamación aguda, a su vez, va a permitir la iniciación o la activación del sistema inmune adaptativo, con la consiguiente activación de varios tipos de células inmunes y la interacción de estas células activadas con células madres, células progenitoras residentes en el tejido, buscando básicamente que este proceso de reparación, regeneración, pueda ocurrir o no ocurra. El estudio, digamos, de todos estos mecanismos ha conllevado una serie de interrogantes buscando ver de qué manera esos mecanismos están ocurriendo, y cuando no ocurren, de qué manera podemos entonces afrontarlos para lograr lo que es el proceso de la regeneración. De esta manera, entonces, surge un concepto que es lo que se maneja como inmunología regenerativa, que va a unir lo que sería la medicina regenerativa, la inmunología y diferentes técnicas de ingeniería tisular. ¿En qué se basa esto? Pues básicamente, en primer lugar, en conocer todo ese, digamos, mecanismo de respuesta inmune que ocurre como primera línea de defensa ante un daño, y que va, digamos, a crear ese microambiente apropiado para que ese proceso de regeneración, reparación pueda ocurrir. El conocimiento de todos estos aspectos es lo que permite diseñar y, por supuesto, aplicar diferentes inmunoterapias que favorezcan la generación de este ambiente pro-regenerativo. Digamos que todo lo que es el mecanismo celular y molecular asociado a el proceso de regeneración y reparación, digamos que se conoce de manera amplia, y hay evidencias importantes en las cuales se sabe que juegan un rol fundamental en lo que es, digamos, el sistema inmune, en permitir una buena calidad
de proceso reparativo, lo cual está asociado entonces con el grado de cicatriz y con una adecuada, digamos, restauración de lo que es la estructura y la funcionalidad de ese tejido u órgano afectado. Una idea que está, digamos, bastante aceptada es que esta capacidad regenerativa está directamente asociada con el proceso, digamos, con la competencia inmune. Diversos estudios realizados en diferentes especies, que como hemos visto en otras clases, muestran cómo los los vertebrados inferiores, como el pez o los anfibios, tienen esa capacidad regenerativa alta que les va a permitir prácticamente regenerar cualquiera de sus tejidos. Sin embargo, los mamíferos, esa capacidad regenerativa va a depender del estado del desarrollo en el cual se encuentren. Por lo tanto, tenemos una alta capacidad regenerativa en la etapa fetal y progresivamente, a medida que la edad de ese mamífero se incrementa, esa capacidad regenerativa va disminuyendo. Pero paralelamente, la maduración o la competencia inmune va a irse incrementando también en función de este estado del desarrollo. Es decir, que en estas etapas esa competencia inmune es muy baja y que a medida que se incrementa la edad de estos mamíferos, esta competencia inmune va a irse incrementando, es decir, que son inversamente proporcionales. El mejor, digamos, modelo para evaluar lo que es la respuesta inmune y el daño tisular es justamente la reparación de una herida. Me gustaría preguntarles cuáles son esas etapas que van a permitir que ese proceso se dé. ¿Quién me quiere responder? ¿Cuáles son las etapas? Del daño, de la respuesta del proceso de reparación, en el caso, digamos, de un daño, una lesión a nivel tisular. Ahí ocurre el proceso inflamatorio, apenas hay un daño, hay una cascada de interleuquina, en este caso hay mastocitos que posteriormente son los macrófagos que llamamos, que comienzan allí en lugar de la herida a fagocitar. Consigo están interleuquina 2, creo yo, que es mediadora, interleuquina 11, si mal no lo recuerdo. No quiero, digamos, la parte de el detalle. Okay. ¿Qué etapas? Aquí están. La hemostática, lo primero es detener el sangrado. Exactamente. El primer mecanismo de defensa del organismo va a ser detener el sangrado. ¿Y cómo lo hace eso? Mediante contracción de los vasos sanguíneos para que haya cierre la hemostasia como tal y posteriormente haga la agregación celular. Que es la parte, primero comienza la parte de la hemostasia, es decir, detenerse la agregación de plaquetas para generar un coágulo, una fibrina. Posteriormente viene la etapa inflamatoria, que es cuando va a haber más agregación celular, formaciones de plaquetas, ya se va a comenzar, digamos que es la preantesala de la fase proliferativa, que es donde van a crecer digamos que las células que se van a encargar de reparar ese daño. Es decir, primero se forma un pseudoepitelio, después se forma la epitelización como tal y después viene el remodelado de la cicatriz como tal. Perfecto. A ver, Génesis. En la etapa de inflamación, ¿cuáles son, digamos, los actores principales? Simplemente, este o este. Primero los neutrófilos. Ok. Leucocitos Leucocitos polimorfonucleares, neutrófilos y monocitos. Y monocitos que van de circulación y cuando llegan a nivel tisular se van a diferenciar en macrófagos. Perfecto. En la etapa proliferativa,
¿Quién me ayuda? ¿Quiénes actúan aquí? ¿Qué tipo celular es importante a este nivel? Para que se dé ese proceso de lo que hablaba Luis. Fibroblastos, mioblastos. Fibroblastos, ajá, Mioblastos. ajá, Y la formación de la Ah, matriz de fibrina. fibrina, que es lo que me va a dar el soporte para la agregación de colágeno y elastina, que es lo que después me va a dar el remodelado completo de la... claro, ahí se genera una matriz extracelular, vamos a decir, temporal. Y en la fase de remodelación, ya estaríamos hablando fundamentalmente de miofibroblastos. Aquí se me pasó decirles, aquí también intervienen los queratinocitos, la migración de esos queratinocitos para contribuir al proceso de cierre. Y en la fase de maduración, entonces sí sería, digamos, los miofibroblastos. Hay esa remodelación de esa matriz. Ahora tenemos una matriz rica en colágeno y se da lo que es el proceso de reparación. Por lo tanto, si lo vemos acá a nivel temporal, a las pocas horas de ocurrir esa lesión, ¿quiénes llegan? Los neutrófilos. ¿Ok? Posteriormente, entre el primero y el tercer día, ¿quiénes juegan su rol fundamental? Lo que decía Génesis, monocitos y macrófagos tisulares. Y entre la primera y la segunda semana ya empiezan, digamos, a ejercer un rol importante otras células inmunitarias que son las células T. Y finalmente tenemos que no olvidar que no solamente son células que vienen o migran de la circulación, sino que también hay células inmunes que son residentes en los tejidos, como serían los macrófagos y estas células T gamma delta. ¿Ok? Chévere. Vamos a verlo aquí sin asustarse con esta imagen. Entonces, en esa primera, digamos, respuesta inmune inicial, tenemos que hablar fundamentalmente en esta etapa, sin entrar en muchos detalles, porque digamos no es el objetivo de la clase, es esa etapa inflamatoria aguda. Y esa etapa inflamatoria aguda va a ocurrir producto de lo que hemos mencionado, de la migración de estos neutrófilos y de estos monocitos de la circulación que van a liberar citoquinas proinflamatorias. ¿Ok? Estas citoquinas proinflamatorias que van a contribuir, básicamente, van a contribuir a que ese proceso inflamatorio se inicie y se mantenga. Otro elemento, digamos, importante es estos macrófagos tisulares que se van a activar por la presencia de estos patrones moleculares asociados a daño, ¿sí? Y que van a hacer que ellos se activen y estos macrófagos tisulares activados también contribuyen secretando esas citoquinas. Y también contribuyen, al igual que los polimorfonucleares, los neutrófilos, a eliminar ese debris celular que se va a generar. Por otro lado, entonces, estos monocitos van a diferenciarse a macrófagos. Inicialmente, esos macrófagos, como lo vamos a ver más adelante, se consideraba que solamente eran células que fagocitaban. Ese era su rol. Y realmente ellos fagocitan. Pero se ha visto, a partir de distintos estudios, que juegan un rol más, todavía digamos, más importante en ese proceso de reparación. Y por lo tanto se ha definido básicamente dos fenotipos diferentes. El fenotipo proinflamatorio, que sería el M1, o el monocito, digamos, activado de manera clásica, que básicamente producto de citoquinas, como la que estamos viendo aquí,
digamos que inicia ese proceso de activación. Este monocito activado en condiciones fisiológicas también contribuye a mantener todo este microambiente inflamatorio y adicionalmente a esto juega un rol importante en eliminar los polimorfonucleares que han sufrido muerte celular. Si todo va bien, este, digamos, patrón de citoquinas asociados a inflamación debe cambiar hacia un ambiente antiinflamatorio. Y a esto contribuye entonces la secreción de estas interleuquinas, digamos que mostrando, digamos, como un rol relevante la interleuquina 10, que es la que va a permitir cambiar este fenotipo M1 por un fenotipo M2, es decir, un macrófago, en este caso, antiinflamatorio. Esta digamos, población va entonces a liberar otro tipo de citoquinas para controlar esa respuesta inflamatoria y una serie de factores de crecimiento que van a permitir movilizar células y por supuesto van a actuar en todo lo que tiene que ser el proceso de proliferación, diferenciación de células madre o células progenitoras tisulares que van a contribuir con el cierre de esta herida y que adicionalmente van a favorecer, por supuesto, los procesos de angiogénesis y también iniciar el proceso de remodelación de esa matriz que se ha generado de manera inicial. Ahora bien, ¿qué elementos son importantes dentro de esta respuesta inmune para apostar a regeneración o a un proceso de curación, digamos, alterada, desmejorada, o a un proceso de cicatrización o fibrosis? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Que este ambiente que habíamos mencionado aquí, de tipo proinflamatorio, se va a mantener en el tiempo. Vamos a decir, escapa del control fisiológico que debe ocurrir. Entonces, en este caso, nuevamente, estos monocitos diferenciados al fenotipo M1, digamos que se van a mantener activados, van entonces a contribuir mediante la secreción de citoquinas a activar respuestas de células T cooperadoras y de linfocitos T citotóxicos, los cuales que van a hacer básicamente impedir, molestar, alterar el proceso normal de activación, proliferación y diferenciación de estas células madre o progenitoras que se encuentran en ese tejido. Por otro lado, estos macrófagos M1 van a ir, es una población, digamos, heterogénea, ¿ok? Y puede entonces adquirir un fenotipo de tipo profibrótico para contribuir entonces a mantener la presencia de esta matriz extracelular que junto con los macrófagos tisulares lo que hacen es evitar que el proceso de regeneración pueda ocurrir. Y por supuesto aquí también juegan un rol fundamental estos miofibroblastos con un fenotipo fibrótico que entonces también van a contribuir a que este proceso se mantenga y no ocurra lo que sería la reparación-regeneración. Si queremos o si buscamos que la regeneración se dé, entonces, ¿qué es lo que el organismo
o la modulación de ese sistema inmune tiene que buscar que este ambiente proinflamatorio se detenga y que lo que lleve la batuta sea este ambiente antiinflamatorio. Por lo tanto, en este caso, ¿quiénes juegan el rol fundamental? Los macrófagos M2, que son los antiinflamatorios. Ellos secretando interleuquinas, básicamente interleuquina 10, ¿qué van a hacer? Van a activar células T reguladoras. Y estas células T reguladoras van a actuar deteniendo el proceso inflamatorio. ¿Qué más va a pasar? Que estos mismas macrófagos de tipo M2 van entonces a favorecer el bloqueo o la detención de la generación de cicatriz, porque ellos lo que están buscando es que el proceso de regeneración pueda ocurrir. Liberan entonces diversos factores de crecimiento que van a actuar sobre estas células madre o células progenitoras para que entonces ellas se activen, proliferen y se diferencien en el tipo celular que se requiere para que este proceso pueda ocurrir. ¿Qué otra cosa es importante? El otro rol, digamos, importante, como lo vamos a ver más adelante, es el que juegan las células T gamma delta residentes, que también, digamos, que ejercen un rol importante en la activación de estas células madre o progenitoras del tejido. Si tienen alguna pregunta, me van. Entonces, en teoría, la interleuquina 10 es fundamental para que ese macrófago se mantenga en M1 y mantenga perennemente. Se mantenga en M2. M2, perdón. O sea, No, ya de todas maneras M1 eso no se mantiene en esta etapa, que es decir, la cicatriz que no. Exacto, un Okay. proceso de cicatrización que el grado de este va a depender de otras cosas que vamos a ver más En este adelante. escenario no hay activación de esa citoquina, de la interleuquina 10. Ya se activó. O sea, realmente, para que este M2 aparezca, es necesario la presencia de interleuquina. De todas maneras, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero lo que quiero que esté claro es, si nosotros queremos apostar a regeneración, deben establecerse mecanismos de diversos tipos, tanto celulares como moleculares, que detengan el proceso inflamatorio y generen un proceso antiinflamatorio. Eso es con lo que nos tenemos que quedar. Y dentro de ese proceso, digamos, como lo vamos a ver aquí entonces, ¿cuáles son los retos ante los cuales nos vamos a encontrar o se encuentra nuestro organismo? Es básicamente cómo hacemos para controlar ese proceso inflamatorio. Y en este sentido, el actor principal son los macrófagos. Y por otro lado, ¿cómo hacemos para controlar la respuesta de los diversos tipos de células T? Y en este caso, quienes juegan el rol fundamental son los linfocitos T reguladores y estos linfocitos gamma delta residentes. ¿Qué es lo que se busca? En el caso de un protocolo de medicina regenerativa con células, que esas células no sean rechazadas, que sean aceptadas, que encuentren el microambiente apropiado para hacer lo que queremos que hagan. En segundo lugar, que el proceso de regeneración se dé, lógicamente, en ausencia de fibrosis y de cicatrización patológica. A eso es a lo que estamos, digamos, apuntando. Por lo tanto, este proceso, si el proceso de inflamación aguda tiene que ocurrir, porque inicialmente, digamos que toda la atención estaba dada a evitar que esto ocurriese. Pero si eso ocurre, el proceso de regeneración no se da. Entonces, necesitamos que haya una respuesta inflamatoria aguda
pero que esa respuesta inflamatoria pueda ser controlada de manera efectiva para que este proceso pueda ocurrir. Si este proceso de control de esta respuesta no ocurre, vamos entonces a ir a un escenario de inflamación crónica, que si se mantiene en el tiempo, por supuesto, genera daños a nivel tisular. A diferencia de la salamandra y ellos que no pasamos por este proceso inflamatorio, ellos van una vez a la regeneración. Exactamente. Entonces, si lo vemos aquí en esta imagen, me gustó, porque básicamente una cosa es la teoría, pero digamos que hay muchos factores que están, digamos, directamente unidos a lo que sería esta respuesta de esa inflamación. Dependiendo del estado de desarrollo, la respuesta inflamatoria o la regulación de esta respuesta inflamatoria se va a ver afectada. No es lo mismo una herida o un proceso, digamos, de daño, de lesión en etapas tempranas del desarrollo versus cuando esto ocurre en un individuo adulto o en un individuo que tiene, por ejemplo, una enfermedad crónica como una diabetes, una úlcera venosa o una persona en una edad avanzada. El panorama es completamente diferente. E inclusive, ¿qué ocurre en un individuo normal, adulto, con un sistema inmune, vamos a decir, entre comillas, en buenas condiciones? Todos, ¿qué es lo que van a buscar? Regular esa respuesta inflamatoria. ¿Sí? Ese es el objetivo. Entonces, ¿qué puede pasar? En el caso de etapas tempranas, esa respuesta inflamatoria, como hemos visto, va a ser muy baja. Mientras que en este estado, la respuesta inflamatoria es una respuesta inflamatoria crónica persistente. Y en un individuo adulto pueden ocurrir dos situaciones. O que haya un balance adecuado entre los reguladores positivos y negativos de esa respuesta inflamatoria. O que, por alguna razón, la respuesta inflamatoria se mantenga en el tiempo y aumentar. ¿Qué consecuencias o qué es lo que se busca? Básicamente, con esta regulación de esta respuesta inflamatoria, controlar lo que es el proceso de angiogénesis, que ocurra la epitelización y, por supuesto, una deposición adecuada de tejido conectivo y recambio celular. Esto es lo que está buscando este proceso de regulación de esta respuesta inflamatoria. ¿Qué pasa? Que en este estadio, el proceso que se va a dar es un proceso de regeneración en ausencia de cicatriz. ¿Ok? En estas condiciones, ¿qué va a pasar? Que se va a generar una herida crónica que se mantiene en el tiempo. Y en este caso, en el individuo adulto normal, pueden pasar dos cosas. Si se logra este balance apropiado, se genera una cicatriz normal. Pero si por alguna razón la respuesta inflamatoria se mantiene elevada, el resultado es una cicatriz hipertrófica. ¿Sí? Entonces, lo importante es que ese proceso inflamatorio depende de muchos factores. Depende del tejido, depende de la edad, depende del estado inmune del individuo. O sea, es algo multifactorial. No nos podemos quedar con un solo, digamos, un solo actor dentro de este proceso dinámico y complejo que significa el proceso de reparación-regeneración. Ahorita, por ejemplo, antes que pase, nosotros ahorita también en la parte quirúrgica evitamos que suceda esto. ¿Y cómo evitamos? Pues forzando o deprimiendo un poco al paciente. Porque cuando... Perdón,
¿Qué fue lo que dijiste? O sea, disminuyendo Ah, ok. el grado de inmunización del Ok, paciente. ok. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estamos hablando de anogénesis, estamos hablando de marcadores inflamatorios, todo aquello. Ahorita, por ejemplo, nosotros estamos colocando, para evitar hemorragias y todo eso, ácido tranexámico, para evitar el proceso inflamatorio de una cascada que es importante porque es doloroso para el paciente posteriormente. Colocamos metilprednisolona que disminuye bastante el refuerzo, pero no después, sino antes de incluso la premedicación, antes de ingresar al paciente a quirófano. Incluso antes de nosotros hacer la herida, estamos colocando bupivacaína, que es un anestésico local, para no desencadenar todos estos procesos. Para que cuando el paciente se despierte, le va a doler, obviamente, pero no en la cantidad mínima. Entonces, a eso también apura la regeneración y al músculo, a toda la parte de las capas que uno lesiona allí. Y es trabajando en base a esto, evitando que, porque esto va a suceder, fisiológicamente sucede, Claro. pero de manera que uno lo ayuda a que se encamine por la vía que haga, porque a veces hace, bueno, heridas hipertróficas, una mala cicatrización, no sé qué más, o sea, proceso inflamatorio infeccioso allí local, pero bueno, no evita igual, pero todo se enfoca ahorita, pues la mayoría de los pacientes salen con una bomba anestésica. Esa bomba anestésica que tiene, todo, esteroides, anestésicos locales, van sistemáticos para indicar bloquear esto, pero si lo hacemos antes es mucho más factible y más, mucho mejor para el paciente en la recuperación. Claro, en el caso de nosotros no utilizamos tanto las bombas elastoméricas porque el uso del tramador obviamente me condiciona a que el paciente haga hilio, entonces el paciente se va a distancia y nosotros como trabajamos en abdomen no queremos que el paciente tenga hilio, pero aquí estoy viendo una cosita importante, que la fase inflamatoria siempre debe ocurrir. Nosotros no podemos modificar la fase inflamatoria porque si no, no condicionamos a que inicie la regeneración. Es decir, en qué punto nosotros, como dice yo, en un punto nosotros comenzamos a colocar esteroides para regular un poco el sistema inmunológico. Pero en cuánto tiempo no debería colocar, es decir, en cuánto tiempo se debería activar este sistema inmunológico normal y en qué momento nosotros deberíamos actuar. Porque a ver, uno cuando hace una incisión ya ahí comienza el proceso inflamatorio. Entonces, no sabemos si al momento de cerrar al paciente, nosotros porque podemos durar hasta 4 horas en una cirugía y el paciente ya tiene la herida en el abdomen, sin contar con los daños internos, órganos internos, mucosas, serosas, etc. Pero ahora, no sé si hay algo descrito cronológicamente en qué punto uno puede colocar, o sea, iniciar la inmunomodulación. No hay. No, es que se están estudiando. Es que eso es lo que se está buscando, Claro. tampoco es que ataco aquí y ya, ahí voy a detener Es todo regular. o voy a tener un balance con todo. Acuérdate que todo es, primero viene todo, no solo es la capa, vamos a decir, la cascada inflamatoria, es la cascada de coagulación, y todo eso te va afectando. Por supuesto, lo que están haciendo ahorita, como que disminuir un poquito esa respuesta antes. Sí, pero tampoco puedes disminuir mucho la respuesta porque esa respuesta es necesaria Para que el otro proceso ocurra y que ocurra de manera eficiente, ¿no? Entonces, ese es el balance que no se ha encontrado y que creo que es muy difícil también por el hecho de que es un todo, pues no es nada más, voy a atacar el sistema inmunitario y ya. O sea, es un todo que te ayuda y que te va a llevar a todo lo que es esta reparación, regeneración. Claro, y en su caso que también mencionó el componente del oxígeno, el estrés oxidativo, Es que son muchas cosas. Es que es mucho y también la la cantidad de no todos somos iguales. Eso es Yo puedo importante. tener, yo puedo hacer una matriz extracelular de diferente cantidad, vamos a decirlo así, de colágeno o no, de ácido hialurónico o no, diferente a lo que le puede hacer él. Entonces también eso. Lo que tenemos claro es que esa respuesta inflamatoria aguda es importante que ocurra, pero que sea controlada de manera adecuada y que esos factores endógenos responsables de ese control puedan funcionar. Y decíamos que uno de esos actores importantes eran los macrófagos. Y estos macrófagos, como también ya hemos visto, ¿dónde se originan? En la médula ósea, a partir de una célula madre hematopoyética que genera lo que ya hemos visto, progenitores de un determinado linaje, y esos monocitos, una vez que se generan, van a la sangre. Y de la sangre van a migrar a los tejidos
como macrófagos residentes o van a migrar una vez que ese proceso inflamatorio se inicia, adquiriendo básicamente dos fenotipos: M1 proinflamatorio, M2 antiinflamatorio. Estos macrófagos o estos monocitos, una vez que generan estos macrófagos, vamos a decir en un estado inactivado, van a depender de ese microambiente para decidir qué fenotipo ellos van a adquirir. Si encuentran un microambiente proinflamatorio con todo ese contenido de citoquinas apuntando a ese estado de inflamación, ellos van a adquirir el fenotipo M1 o macrófagos activados por la vía clásica. Si, por el contrario, ese microambiente cambia a un estado antiinflamatorio, ese macrófago adquiere el fenotipo M2. Una vez que esto ha ocurrido, se ha, digamos, demostrado que estos macrófagos, dependiendo de ese microambiente, pueden pasar entonces de M1 a M2 o pueden, digamos, revertirlo y pasar de M2 a M1. Todo va a depender del microambiente en el cual ellos se encuentran. Y otro aspecto también que es importante es que si el proceso, digamos, termina, ellos pueden volver a su estado, digamos, de no activación y quedarse, digamos, en los tejidos a la espera de que otro proceso pueda ocurrir. Entonces, ¿qué es importante para que estos macrófagos definan ese fenotipo? En el caso de los macrófagos M1, para que este proceso se dé es necesario la presencia de esta citoquina, del interferón gamma, y la presencia de estos patrones moleculares asociados a patógenos uniéndose a receptores tipo TOL. Una vez que este, digamos, proceso ocurre, entonces se da la generación de este fenotipo M1. Estos macrófagos M1 van entonces a secretar estas citoquinas, TNF-alfa, interferón beta, que a su vez se van a unir a receptores específicos expresados en este macrófago para mantener estas células en un estado de activación. En el caso de los macrófagos M2 o antiinflamatorios, ¿cómo, digamos, se inicia el proceso? Básicamente, cuando estas interleuquinas, IL-4 e IL-13, se unen a este macrófago, digamos, inactivado. Si este proceso ocurre, se da entonces ese cambio hacia el fenotipo M2. Y estos macrófagos M2, como ya mencioné anteriormente, empiezan a secretar interleuquina 10, que es, digamos, la citoquina que juega el rol importante, no el único, pero sí importante, para mantener o modificar el estado proinflamatorio a un estado antiinflamatorio. Por lo tanto, entonces, ¿cuáles son las funciones principales de estos macrófagos M1? El rol que siempre, desde que uno le enseñan o desde que uno ve en las células de la sangre, es macrófagos fagocitosos. Eso es lo primero. Macrófago uno lo asocia con fagocitosis.
Y por supuesto, ellos juegan un rol fundamental en la fagocitosis de patógenos. En condiciones de altos niveles de la sintetasa óxido nítrico, por supuesto, va a haber generación de óxido nítrico, de radicales de oxígeno, que juegan un rol fundamental para la muerte de patógenos. Pero por otro lado, ellos también tienen la capacidad de presentar antígeno, de secretar citoquinas proinflamatorias como las que vimos anteriormente y por supuesto de contribuir a esa, yo no diría destrucción, sino a esa remodelación y reorganización de esa matriz tisular. Todo esto por supuesto en que va, digamos, a influir sobre todo esta parte de la secreción de citoquinas proinflamatorias, a activar entonces, inducir la proliferación de células T, a favorecer entonces respuestas tipo TH1 y por supuesto, aunque no está digamos totalmente claro, pero parecieran jugar un rol importante en todo lo que son los procesos de autoinmunidad. Por su parte, los macrófagos M2, entonces, digamos, ¿cuáles son sus funciones? Producir citoquinas de tipo antiinflamatorio, entre ellas interleuquina 10. Pero adicional a eso, ellas también, digamos que sintetizan antagonistas del receptor para la interleuquina 1 y por lo tanto inhiben esta citoquina. Juegan un rol importante en la inducción de esta vía de arginasa, lo cual entonces favorece la síntesis de estos dos compuestos y también una expresión incrementada de receptores de manosa y de otros receptores, digamos, depuradores que son importantes para todo lo que es la eliminación de esas células apoptóticas y del debris celular que se genera en el proceso. Oigan, Bien. ya estoy comentando también. Devuélvete una. Bueno, es No se importante, pega. es importante que el espíritu de José nos invada. No, porque es que me llama la atención. ¿Por qué creen ustedes que ellos pueden jugar un rol en la formación del proceso de autoinmunidad? Porque tiene presentadores de antígenos. ¿Cómo es el proceso de autoinmunidad? ¿Ya lo vieron? Estás adelantando. Sí, que vamos a hablar acá en inmunología. ¿Vieron autoinmunidad? ¿No han visto autoinmunidad? No, esa la vemos. Pero como médicos saben lo que es. Las dos paticas, la región variable. Las dos paticas. Me queda el fragmento FC. Claro. ¿Quién tiene receptores para FC? La génica. Más sencillo. Lo estamos viendo. Claro. Sí, eso es al final. Eso es al final. Los macrófagos son como, no vamos a decir los especialistas, pero son como los primeros que reconocen esos receptores de FC en la célula. Entonces, por eso es que están relacionados con la formación. Por eso ya dejaron de ser simplemente esas células que andan por ahí arrastrando, Nada. comiéndose todo lo que no debería estar. Ellas juegan un rol más importante. Ok. Y después tenemos los otros actores que mencionamos que también son importantes, que son estas células T reguladoras que, ¿ustedes ya vieron esto o no? ¿Todavía no han llegado allá o sí? No han nombrado. Ajá, lo han nombrado, pero Ok. Son células T reguladoras que se caracterizan por expresar CD4, CD25
y el factor de transcripción FOXP3. ¿Ok? Y son, digamos, las responsables de suprimir todo lo que tiene que ver con ese proceso de inflamación a través de diversos mecanismos. ¿Qué mecanismos? Todos estos que vemos acá, sin entrar en muchos detalles, que es lo que nos llama la atención. En primer lugar, que ellos van a jugar un rol sobre quiénes, sobre los macrófagos, ¿sí? Y básicamente, ¿qué hacen? Que bloquean el fenotipo M1 y favorecen el fenotipo M2. Al favorecer este fenotipo, por supuesto, hay secreción de interleuquina 10, y la interleuquina 10 me va a favorecer el proceso antiinflamatorio. ¿Qué más son importantes? Van a actuar disminuyendo la proliferación de las células NK, que también es importante. Van a actuar sobre los neutrófilos, incrementando todas estas citoquinas y factores y disminuyendo lo que es el proceso de migración de estas células y contribuyendo de esta manera al control de ese proceso inflamatorio. ¿Qué hacen también? Van a actuar sobre células del sistema inmune, fundamentalmente sobre células T efectoras, básicamente en presencia de estas citoquinas y nuevamente IL-10 y en este caso TGF-beta son fundamentales para bloquear, disminuir la actividad de las células T efectoras, donde también juegan un rol importante. Ellas expresan el antígeno 4 de linfocitos T citotóxicos y van a disminuir o a modular estas moléculas coestimuladoras, en este caso de células dendríticas, contribuyendo entonces también a ese proceso de regulación de esa respuesta inmunitaria. Entonces, digamos que ellas disponen de una serie de mecanismos, todos enfocados a controlar esa respuesta de ese sistema inmunológico. Tomando en consideración esto y ese rol tan importante, entonces digamos que una de las estrategias terapéuticas que digamos está o se ha utilizado en protocolos clínicos y que digamos constituye, como quien dice, la estrategia a la cual se está apuntando mucho, es justamente el uso de esta población de células T reguladoras para, ya sea en terapias de tipo celular o en terapias no celulares, contribuir a que esas células T reguladoras, digamos que se mantengan o cumplan ese rol tan importante en la modulación del sistema inmunológico. En el caso de las terapias basadas en células, en este caso lo que se busca es tener esas células T reguladoras, expandirlas ex vivo y luego regresarlas al paciente. Mientras que en las terapias que no están basadas en células es utilizar distintos componentes digamos farmacológicos que puedan contribuir a que in vivo esas células jueguen ese rol que queremos que jueguen. Esas son, digamos, en líneas generales las estrategias. De las terapias celulares, digamos que lo primero que se ha utilizado es utilizar poblaciones
de esas células T reguladoras policlonales. Si son policlonales, no son antígeno específicos. ¿Y qué ha pasado con esto? Que siempre va a existir un riesgo aumentado de efectos secundarios. Entonces, esa es una desventaja. Por otro lado, si hay, digamos, un elemento que está, digamos, en contra de, o en contra no, que es una desventaja, es que el crecimiento, la proliferación ex vivo de esta población es difícil, no es fácil. Entonces, lo que se ha buscado es hacer uso de todas esas herramientas génicas para generar, ya sea linfocitos T reguladores, TCR autoantígeno específico, o células CAR-T reguladoras o células quiméricas T reguladoras específicas, en este caso, para un determinado antígeno que sea de nuestro interés. ¿Esto qué favorece? Favorece el proceso de que ese proceso de proliferación ex vivo sea más eficiente. ¿Cuál es su desventaja? Que todo lo que tenga que ver con terapia génica o cambios haciendo uso de esta metodología está asociado a problemas de seguridad que tienen que ser, digamos, manejadas con mucho cuidado. Y la otra estrategia es generar células dendríticas tolerogénicas, ¿sí? Todo esto, digamos, está enfocado en ese sentido. Por otro lado, las terapias que no están basadas en células, entonces usan, por ejemplo, baja dosis de interleuquina 2, agonistas del receptor 2 para el TNF, utiliza anticuerpos monoclonales o utiliza combinación de distintos tipos de factores. A pesar de que muchas de estas terapias se están utilizando en estudios clínicos, básicamente para trasplante de células madre hematopoyéticas, trasplante de órganos sólidos y en algunas enfermedades autoinmunes, digamos que el gran problema es de qué manera se puede garantizar la seguridad de estos procesos. Eso es, digamos, lo que tiene limitado el uso de estas terapias. En ese último, lo estamos utilizando ahorita en enfermedad de Crohn. Vamos enfocarnos en una o en otra, sino que cada una de estas terapias tiene sus pros, sus ventajas y sus desventajas. Y la idea es tratar de favorecer esas ventajas que permitan que estas terapias puedan ser utilizadas en pacientes de manera segura y eficaz. Hacia allá es que se está apuntando. Por otro lado, entonces, y aquí sí voy a hacer uso de la lupita, porque si no me pierdo. El otro enfoque es trabajar con lo que sería el efecto modulador de las células del sistema inmune sobre las células madre o las células progenitoras que ya sean utilizadas en una terapia celular, es decir, que sean, digamos, que no estén residentes en el tejido o que sean esas células madre o progenitora residentes en el tejido. Entonces, en este caso, ¿cuál es la intención? Que células del sistema inmune, como las que hemos visto, macrófagos o células T reguladoras, ejerzan un efecto positivo sobre estas células madre o progenitoras, apuntando entonces a mejorar lo que sería el proceso de curación o el mismo proceso, digamos, normal
fisiológico de la homeostasis y controlar entonces las células del sistema inmune que pueden ejercer un efecto negativo sobre estas células. Hacia allá, digamos, es que está un poco, digamos, enfocada mucha de la parte de investigación. Entonces, si nos enfocamos aquí, vamos a ver si este juguete me sigue. Ajá. Estamos aquí, ¿verdad? ¿Ahí se ve o no se ve? No. Sí, sí. No, no los tiene, ahí en la pantalla no los tiene. Ah, Ya, ahora sí. sí. Ok. Ah, estoy aprendiendo. Ay. Eso fue anoche, como a las 2:30 de la mañana. Que no Mientras más veía. desesperado está, más rápido aprende. No, y que no veía. Entonces digo, esta lupita debe servir para... Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que, digamos, sirve de base para el desarrollo de estas diferentes estrategias? Estudios como los que vemos aquí. Nosotros tenemos macrófagos M2 antiinflamatorios. ¿Y qué se ha visto? Que estos macrófagos si nosotros estos macrófagos los crecemos en presencia de este factor, ellos favorecen, por ejemplo, diferenciación de oligodendrocitos y esto entonces va a permitir una regeneración a nivel del sistema nervioso central. Si les cambiamos esas condiciones y los crecemos en presencia de estas interleuquinas y de este factor de crecimiento endotelial vascular, que favorecemos supervivencia de mesenquimales y diferenciación. ¿Hacia dónde? Apostando a regeneración ósea. Si por el contrario las crecemos en presencia de estos factores, favorecemos la formación de miotubos. ¿Sí? Si las crecemos en presencia, muévete. Me está señalando, creo que es porque tienes la luz activa. Sí, cuando está la lupa, tienes que probar esto aquí. Ya va. Las dos cosas no pueden. No funciona. No puedes correr y las Sí, bueno. En presencia de interleuquina 10 se ha visto que favorecen diferenciación de mesangioblastos y en presencia de esta citoquina proliferación de células satélites. ¿Okay? Por otro lado, si trabajamos con los macrófagos proinflamatorios, es decir, M1, pues también dependiendo del cóctel de citoquinas o factores, podemos bloquear, por ejemplo, a las células estromales mesenquimales, pero por otro lado podemos favorecer angiogénesis, activar células madres del folículo piloso y favorecer entonces la reparación de heridas de piel. Todo esto es estudios que se realizan in vitro. Por otro lado, en este caso, también nuevamente, fíjense que dos poblaciones con fenotipos diferentes pueden favorecer, en este caso, la proliferación de células satélites. ¿Sí? Que uno pensaría que no, pero esto ocurre in vitro. Acordémonos de que esto es in vitro y no necesariamente lo que uno ve in vitro se extrapola a in vivo. ¿Qué otra cosa es importante aquí? ¿De dónde eran las células satélites? Ah, pensé que era conmigo. Ya lo vieron. Ah, no. Pasa que así entre dientes, así como que... Y bueno, ya que mencionaste, entonces, bueno, aquí está. Para apostar a esa regeneración muscular, entonces, ¿cómo digamos es el mecanismo? Básicamente es que estas células progenitoras de músculo, al entrar en contacto con estos macrófagos,
a través de interacción con receptores específicos, van a favorecer la supervivencia de estos progenitores. Y a través de este mecanismo, con este factor, se va a favorecer la proliferación de estas células. Y estos dos mecanismos entonces favorecerían la regeneración a nivel muscular. Por otra parte, en este caso, si estamos pensando en regeneración hepática, en este caso tendríamos, si usamos macrófagos o células de Kupffer en presencia de estos factores, vamos a favorecer proliferación de esos progenitores o diferenciación, y con estas herramientas pudiésemos entonces favorecer la regeneración hepática. Ok, ¿qué me queda por aquí? En el caso de células T, entonces tenemos, por ejemplo, células CD8 positivas en presencia de interferón gamma y TNF-alfa, van a inhibir la diferenciación de mesenquimales hacia células de tipo osteogénico. Y por lo tanto, van entonces a desfavorecer o impedir el proceso de regeneración ósea. Por el contrario, células CD4 positivas en presencia de estas citoquinas van a favorecer la diferenciación de células madre intestinales, manteniendo de esta manera el pool y la diferenciación de estas células a nivel intestinal. Células T reguladoras, ya conversamos sobre eso, y en el caso de las células gamma delta, que como sabemos son células que están presentes en los tejidos, ellas van a permitir la proliferación de lo que serían las células mesenquimales, apostando, por ejemplo, a una buena regeneración ósea y también a la proliferación y movilización de células madre del folículo piloso. Con esto en mente, entonces, se pueden, con toda esta información, entonces es de utilidad para establecer diferentes estrategias con potencial uso terapéutico. Es decir, si nosotros combinamos células madre o células progenitoras, ya sea con células del sistema inmune, como macrófagos o células T reguladoras, que son nuestros actores principales, o con factores inmunomoduladores, podríamos apostar a que este proceso de regeneración tisular pueda ocurrir. Pero esto también puede venir dado básicamente por el uso o de factores inmunes derivados de células, si no queremos, digamos, incluir lo que es el componente de las células inmunes como tal, el uso de inmunomoduladores nuevamente con estas células progenitoras. O sea, son dos estrategias completamente diferentes, pero que buscan el mismo resultado. Y de manera muy rápida, entonces tenemos, por ejemplo, yo tengo macrófagos derivados de médula ósea. Si yo estos macrófagos, vamos a ver un ejemplo, vamos a irnos por acá. Esos macrófagos, si yo los pongo en cultivo en presencia de estos dos factores, yo induzco macrófagos proinflamatorios, M1. Si yo los pongo en cultivo con mioblastos, yo pudiese entonces
observar que la diferenciación a nivel muscular va a verse inhibida, va a verse deteriorada. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con un fenotipo que es proinflamatorio. ¿Ok? Pero si yo uso un macrófago M2, como en este caso, y lo cultivo, lo cocultivo con células mesenquimales de médula ósea, yo pudiese mejorar lo que sería la función cardíaca ante, digamos, un proceso de daño en este órgano. ¿Ok? Entonces, dependiendo de el objetivo planteado, yo puedo hacer uso de diversas estrategias, siempre buscando mejorar el proceso de regeneración o buscar información in vitro que me pueda dar pistas para poder enfocar mejor ese proceso de modulación de esos distintos factores que están implicados directamente en ese proceso regenerativo. Okay. Vamos a pasar esta y vamos a irnos, creo que esta ya es la última. La otra estrategia terapéutica que no quería, digamos, dejar pasar es el uso de distintos biomateriales como sistemas de liberación. Cuando hablo de biomateriales, hablo básicamente de distintos soportes. Estos soportes, conociendo, digamos, sus propiedades físico-químicas, se puede, digamos, hacer uso de ellas para generar ese soporte, ese biomaterial que sea más adecuado para el propósito que yo estoy buscando. Y me va a servir, digamos, como un sistema de liberación de moduladores proinflamatorios o moduladores antiinflamatorios. Si yo utilizo esta combinación, que sería este caso, ¿a dónde estoy apuntando? Básicamente a la fase inflamatoria. ¿Sí? Estoy buscando que este proceso ocurra de manera apropiada. ¿Por qué? Porque yo necesito que esto ocurra para que el proceso posterior de reparación, regeneración, se pueda dar. ¿Sí? Nos olvidamos de que el concepto anterior de que había que eliminar esa respuesta inflamatoria. Ya hoy en día se sabe que es importante. Entonces hay estrategias en las cuales, si esta etapa está comprometida, se puede favorecer utilizando estos moduladores. Pero si lo que a mí me interesa es controlar esta fase, yo puedo usar biomateriales como sistemas de liberación de moduladores antiinflamatorios, como estos que tenemos acá. Y en este caso, entonces, ¿qué es lo que estamos favoreciendo? Controlar esta fase y favorecer esta fase. Es decir, generar macrófagos de tipo M2 y favorecer la conversión de células T hacia células T reguladoras, para que entonces este proceso contribuya a lo que sería la etapa de regeneración. Entonces son distintas estrategias que están enfocadas en controlar o modular esa respuesta del sistema inmunológico. Todo esto que yo les acabo de mencionar está en etapas todavía, digamos, muy iniciales, en etapas de investigación básica, de investigación preclínica, y en la cual se está invirtiendo, digamos, mucho esfuerzo, mucho dinero, pero que
va poco a poco, está en etapas iniciales. ¿Por qué? Porque todo lo que signifique manipular ese sistema inmunológico está directamente asociado a un problema de seguridad. ¿Ok? Está asociado a identificar si realmente es eficaz o no. Entonces, todo esto aparentemente tiene mucho futuro, pero se están dando los primeros pasos. Por Es ejemplo, importante tenerlo en cuenta. Por eso es que hay que jugar con estas propiedades fisicoquímicas de esos biomateriales. y se usa bastante, o sea, Porque no necesariamente todos los biomateriales tienen la misma aceptación. Entonces, si tú usas un biomaterial que de por sí es reconocido como extraño, es un factor adicional a ese proceso inflamatorio. Y también hay Sea un Se rol elimina. de sostén, de sistema de liberación, de factores ya sea inmunomoduladores que apunten hacia un objetivo u otro, que sirvan de sostén, por ejemplo, en terapia celular con células, ya sea madres o progenitores. y que existen esos materiales, los puntos Sí, rapsodal. sí, Sí, los puntos. pero la idea es que jueguen su rol Y, pues, y se se reabsorbe. reabsorban. Bueno,